Bien. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar hoy el tema de tejido muscular para ir cerrando el conocimiento de los tejidos fundamentales que existen en el organismo y preparándonos ya para el examen parcial. Ahora al finalizar la clase, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar de ese tema. Bueno, voy a compartir el Power. ¿eh? Este, que dice Espera, espera. Estoy con la voz. Ay, ok. este que dice el 29 Mm, hizo Nelly con vos. sí. Y ese es el único que tienen. No, y en la página de la facultad dice hasta el 20. Bueno, pero eso está mal. Por eso, pero no sé quién le dio a Carlitos. Qué sé yo. Por eso Sandra se fue hasta el 22. Está bien. No, es hasta el 29. ¿Están viendo el Power? Sí, se ve bien. Sí, profe. Sí, perfecto. Dice, Bueno, profesora. perfecto. Entonces, como decíamos, hoy vamos a conocer un poco más en profundidad lo que tiene que ver con el tejido muscular. ¿Y qué es el tejido muscular? Es uno de los 4 tejidos fundamentales que existen o que componen el organismo humano. Tiene características particulares que las vamos a ir viendo. En primer lugar, podemos decir que se origina de la capa embrionaria que se conoce con el nombre de mesodermo. Está constituido por células que antes, en realidad es un término que se está dejando usar, se las denominaba fibras musculares. Y se llamaban fibras justamente por su aspecto macroscópico que tiene que ver con una célula alargada, que ahora vamos a ver cuál es más o menos la longitud que puede tener núcleos dispuestos de diferentes maneras según el tipo de tejido muscular al que corresponde. Entonces, las células musculares se conocen también con el nombre de fibra muscular. La función o la característica particular que tienen estas células es que generan el movimiento al contraerse bajo estímulos adecuados y luego relajarse. ¿Y cómo se clasifica al tejido muscular? El tejido muscular se clasifica según presente o no estriaciones en su fibra muscular, en músculo estriado y músculo liso. Voy a poner, quiero colocar acá no, quiero colocar vamos a hacer así. Y acá me va a permitir colocar la linternita, el puntero. Bueno, entonces decíamos que según presente o no estriaciones en su constitución, el tejido muscular puede ser estriado o puede ser liso. Estriado, como pueden ver acá en las imágenes, presenta estriaciones transversales a lo que es la fibra muscular. Y el músculo estriado puede ser esquelético o cardíaco. En cambio, el músculo liso, que también, que no presenta estriaciones en realidad, pero sí tiene la composición de lo que ahora vamos a analizar, corresponde a las estriaciones transversales que posee el músculo esquelético y cardíaco. El músculo liso se caracteriza porque sus células
no representan fibras alargadas como en el músculo estriado esquelético cardíaco, sino que son células ausadas. Generalmente el músculo liso se ubica en todo lo que tiene que ver con las vísceras del organismo. En este tejido nos va a sonar una serie de términos que son específicos para el tejido muscular. Por ejemplo, a la célula se la conoce con el nombre de fibra muscular. A la membrana plasmática de esa fibra muscular se la conoce con el nombre de sarcolema. Al citoplasma de una fibra muscular lo llamamos sarcoplasma y al retículo endoplásmico liso lo conocemos con el nombre de retículo sarcoplasma. Vamos a entrar de lleno en las características del músculo estriado esquelético. La mayoría de los músculos del cuerpo están representados por el músculo estriado esquelético. Y vamos a ver cómo está constituido. En realidad, el músculo estriado esquelético, esto es una imagen, una imagen que representa un músculo y a las diferentes fibras que forman parte, que serían las células de este músculo, ¿no? El tejido muscular esquelético se encuentra rodeado siempre o acompañado por tejido conectivo circundante, que puede estar envolviendo al músculo en su totalidad, como vemos acá, en este dibujo esquemático, y recibe el nombre de epimicio, que es entonces el epimicio, el tejido conjuntivo que rodea a todo el músculo, a cualquiera de los músculos estriados esqueléticos que forman parte del organismo. Pero a su vez, el tejido conectivo también puede estar rodeando a lo que es un haz o fascículo de fibras. En ese caso, el fascículo rodeado por ese tejido conjuntivo se llama perimicio. Y el tejido conjuntivo que rodea cada fibra muscular en particular recibe el nombre de endomicio. Entonces, endomicio, la fibra. Perimicio, el conjunto de fibras que conforman un haz muscular. Y epimicio, cuando rodea a todo el mundo. ¿Estamos hasta acá? Seguimos. Esta es la estructura de una fibra muscular esquelética. Y acá vemos las diferentes estriaciones transversales que conforman este músculo estriado esquelético. Estas estriaciones que ustedes ven acá, representadas por este dibujo también esquemático, constituyen bandas claras y bandas oscuras. ¿De qué? ¿Qué son esas bandas claras y bandas oscuras? ¿Quién las compone? Las componen los filamentos de actina y miosina, que en algún momento la habrán escuchado. Entonces, la fibra muscular está constituida por estriaciones de miofibrillas. Representan, miren acá, bandas oscuras y bandas claras, que a medida que avancemos vamos a analizarlas porque tienen que ver básicamente con el mecanismo de la contracción muscular. Fíjense esta imagen que representa una fibra muscular estriada esquelética al microscopio óptico y con la atención de hematoxilina eosina. ¿Qué característica tiene la fibra muscular estriada esquelética? Es una
fibra de forma cilíndrica, alargada, acintada, con estriaciones transversales, que vemos acá, ¿sí? Que se caracteriza porque el diámetro puede tener de 10 a 100 nanómetros y pueden ser desde fibras muy cortitas, de tener 1 milímetro de longitud hasta 30 centímetros de largo, dependiendo del músculo al que forman parte, ¿no? En el sarcoplasma, que sería en el citoplasma, que es esto que yo les estoy marcando acá con el puntero, el sarcoplasma está caracterizado por la presencia de estas estriaciones transversales que están constituidas por los filamentos de actina y miosina. Y esta célula se caracteriza en particular por presentar múltiples núcleos, por lo tanto es una célula multinucleada cuyos núcleos se ubican en la porción periférica, es decir, muy cerquita del sarcolema, que sería nuestra membrana plasmática de la fibra muscular. Esto que ven acá es un corte longitudinal. A ver si yo no estoy tapando con mi cara. Esto es un corte longitudinal, ¿eh? Fibra estriada, esquelética, que la reconozco, ¿por qué? Porque es multinucleada. Y esa va a ser la diferencia principal que voy a tener entre el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. En un corte longitudinal, o sea, la fibra la cortamos por la mitad y lo miramos desde arriba, en lo que tiene que ver, vemos o observamos el diámetro de las fibras, que son diferentes, fíjense ustedes acá, vemos la distribución de los núcleos de forma periférica a esa célula. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Seguimos. Sí, profe. Súper. Ahí, Esto profe. es lo que ustedes tienen que tener en claro. Dibujen en sus casas cuando estudien esto de cómo se ve la fibra muscular estriada esquelética para diferenciarla de lo que es la cardíaca, no se van a olvidar nunca. Y lo tienen que conocer, chicos, porque es parte de la constitución de nuestro organismo. Como estudiantes de ciencia de la salud, este es un tema que lo tienen que conocer. Seguimos. Bueno, decíamos que dentro de esas estriaciones que presenta cada fibra muscular, que son transversales, se veían bandas claras, que serían estas, y bandas oscuras. ¿Sí? Y vamos a mirar también este esquemita para empezar a entender la composición de estas bandas. Las bandas oscuras, que ahora van a ver que están representadas por filamentos de miosina, las bandas oscuras reciben el nombre de banda A, que se caracteriza por presentar en el centro esta banda un poquito más clara, que la denominamos banda H. Y a su vez, esta banda H tiene una línea que divide a esta banda H en dos porciones, que es la línea M. Entonces, la banda A es la banda oscura, que está constituida en la parte central por la banda H. Y la banda H está dividida a su vez por la línea M. Banda oscura. La banda clara, que sería esta, se denomina banda I y tiene en su parte central una línea o disco
Z. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto, o sea, cuando lo entendamos, permite la contracción muscular y entender cómo se produce o cuál es el mecanismo de la contracción. Las bandas A, esto es una síntesis de lo que les dije recién. Las bandas A son las bandas oscuras. Las bandas I son las bandas claras. La banda A se forma, y ahora lo vamos a ver en otro esquemita, por una superposición de filamentos gruesos que son de miosina y una porción de filamentos finos que son de actina. ¿Sí? Esta banda A contiene la banda H, que en su centro presenta la línea M. La banda I, que es la banda clara, está separada por la línea o disco Z. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, si entendimos eso, tenemos que saber ahora que entre dos líneas Z, ¿cuál era la línea Z? La línea que separaba la banda clara llamada banda I, ¿cierto? Esta es la banda I, separada por un disco, una línea Z. Esta es otra banda I, separada por una línea Z. Entre dos líneas Z de una fibra muscular estriada esquelética se forma lo que llamamos la unidad estructural y funcional de la miofibrilla para la contracción, que es el sarcómero. Entonces, ¿qué es el sarcómero? La estructura de miofibrillas que se encuentra entre dos líneas Z. Esto es una microfotografía y esto es un esquema para que ustedes entiendan esto representado en este esquema. ¿Esto qué es? La banda oscura. ¿Cómo se llama la banda oscura? A. Está formada por la zona H y la línea M. Esta zona tiene en su composición filamentos gruesos, que son de miosina, y un poquito de filamentos finos, que son de actina. A diferencia de la banda clara I, que estaría representado por este sector y que está separada por la línea Z, que solamente tiene en su composición los filamentos finos de actina. ¿Se entiende? Profe, ¿podría mostrar la zona H en el preparado, por favor? Esto, clarito que ves acá. ¿Sí? Esta es la banda oscura que se llama A. En el centro tenés la banda H y separando a la banda H o la zona H, la línea M. ¿Sí? Eso se traduce, esto lo traducimos acá en este esquema. ¿Se entiende? Profe, Sí. una duda. Entonces las miofibrillas es la composición de la fibra muscular o no? En eso me confundí. La miofibrilla es la unidad más pequeña que tiene la fibra muscular y que representa las estriaciones transversales. Y que son, la miofibrilla es la fibra, el filamento de actina en el sarcómero, o en el sarcómero. Esto. ¿Sí? Bien. Ustedes para recordar esto, a ver, yo les doy, siempre cuando uno es estudiante utiliza ciertas estrategias para poder acordarse cuestiones importantes como es cómo está constituido un sarcómero. Acuérdense, banda A con la H, banda I con la Z.
Entonces me queda como formado A, H y Z, ¿sí? La banda A es la oscura, la banda I es la clara. Y este es el dibujito típico. Si entendemos esto, vamos a entender el mecanismo de contracción, porque después lo que se mueve es solamente la banda I. Seguimos. Bueno. Decíamos que los filamentos finos son los de actina y los filamentos gruesos son los de miosina. Es lo único que necesito que sepan. Estos filamentos de actina finos se unen a las proteínas. Esto no me interesa que sepan con mucho detenimiento, sino que por lo menos lo escuchen, ¿eh? Porque el mecanismo de contracción tiene que ver con la presencia de estas proteínas. La tropomiosina, que es esta cadenita que ven acá, y la troponina, que son estas estructuras globulares que ven hacia arriba. El filamento de actina, que es el filamento fino que forma la banda I, está constituido por esta estructura de filamento de actina más las proteínas tropomiosina y troponinas. En cambio, el filamento grueso, que tiene que ver con lo que representa la miosina, tiene 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas que se enrollan y conforman este filamento. Si vamos acá a la representación de gruesos y finos, acá vemos los filamentos de miosina, grueso, y los filamentos de actina, delgados. Esto, actina, está en la zona I, o en la banda I, y se intromete hacia la banda A. ¿Sí? En cambio, los gruesos solamente forman parte de la banda A. Ay. Bueno, pasamos, seguimos para adelante. Acá, avanzar. Ahí está. Mecanismo de la contracción. Para que haya contracción es necesario que iones de calcio que forman parte del retículo sarcoplásmico salgan hacia el citoplasma de nuestra fibra muscular, que es el sarcoplasma. Cuando esos iones salen del retículo, disminuyen en el sarcoplasma y se acorta la longitud del sarcómero. ¿Qué es la que se acorta? Y eso es importante que sepan, la banda I. Miren acá la secuencia de cómo cuando esos iones de calcio que activan un mecanismo de túbulos T, que es toda una cuestión fina, digamos, lo que hace el mecanismo de la contracción es activarse y disminuir el tamaño de la banda I, mientras que la banda A siempre mantiene su longitud. ¿Qué sería entonces, o quiénes serían los que intervienen en el mecanismo de la contracción dentro de esa banda I para que se produzca la contracción muscular? Los filamentos de actina. ¿Puede repetir, profe, esa parte? Les decía que acá van a ver la secuencia de cómo se produce la contracción muscular. Se activa mediante un proceso de liberación de iones de calcio. Los iones de calcio están dentro del retículo sarcoplásmico, que salen al citoplasma. Y lo que sucede es que se acorta
mediante el mecanismo de la contracción, la banda I y se mantiene siempre tal cual se presenta la banda A. El movimiento de la contracción se produce por el acortamiento de la banda I. ¿Sí? Y también sufre una modificación la banda H. Vieron que la banda H estaba separada por la línea M, que es la que también se achica o desaparece durante la contracción muscular. Eso hace que, como dice acá, los discos Z, ¿cuáles eran los discos Z? Lo que teníamos en el medio de las bandas I y lo que constituye nuestro sarcómero, de una línea Z a otra línea Z. También los discos Z se acortan o se acercan, produciendo o interviniendo en la contracción muscular. Retículo sarcoplásmico. Bueno, eso es lo que les decía hoy, que el retículo sarcoplásmico representa el REL, básicamente, de cualquier célula eucariota del organismo. Está constituido por una red de sarcotúbulos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de célula, como el retículo endoplásmico liso era una red de túbulos aplanados, ¿no es cierto? En este caso recibe el nombre de sarcotúbulos, que rodea a cada miofibrilla, y esos sarcotúbulos se anastomosan entre sí, o sea, se unen entre sí para formar el tubo más grande, que es el retículo de contacto cisterna terminal. Asimismo, el túbulo T, que hoy les hablé cuando hablé de iones de calcio, constituye una invaginación de la membrana plasmática de la fibra muscular. A través de ese túbulo T se eleva el potencial de acción, o se establece una onda que propaga con rapidez desde la superficie de la fibra hacia su interior, lo que tiene que ver con la contracción muscular. No se preocupen tanto por conocer, esto es para que conozcan, no para que se apropien de este conocimiento. Lo que sí tienen que saber es cómo está constituida una fibra muscular estriada esquelética, qué es un sarcómero, cómo está constituido y cómo se produce la contracción muscular. Vamos a músculo cardíaco. El músculo cardíaco era el otro tipo de músculo estriado que teníamos en el organismo, ¿no es cierto? Pero como es único, van a ver sus características son muy particulares. Las fibras del músculo cardíaco se caracterizan también por ser acintadas, pero tienen una particularidad, por eso se lo diferencia claramente del estriado esquelético, porque sus fibras se ramifican. ¿Sí? Y otra diferencia fundamental, a pesar de que son semejantes en cuanto a la presencia de estriaciones, es que el núcleo de la fibra muscular cardíaca es central y único. ¿Sí? Entonces, estriado esquelético, fibra larga, cilíndrica, con estriaciones transversales, pero cuyos núcleos están en la parte periférica, y cada fibra tiene muchos núcleos. Fibra estriada cardíaca, fibra que se caracteriza por entrecruzarse o ramificarse, tiene estriaciones transversales, por supuesto, pero su núcleo es único, un núcleo por cada fibra muscular y central. Otra cosa que tiene el músculo estriado cardíaco que no tiene el esquelético es que presenta, en este esquema van a ver, estas estructuras de unión que se llaman discos intercalares.
estos discos intercalares tienen un aspecto de escalera y lo que hacen es unir una fibra muscular cardíaca con otra fibra muscular cardíaca de manera término-terminal. Quiere decir, acá terminó una fibra y acá comenzó la otra. Esa unión término-terminal se llama, la realiza una especialización que ustedes ya conocen de la superficie lateral de la célula, que es la zónula adherens. ¿Puede Acá repetir, vamos profe, a ver qué zona es? La que adherens, lleva a cabo esa unión. adherens. Fíjense acá, miren, este es el típico preparado de músculo cardíaco que ustedes pueden ver al MO con H y E. Miren qué bien se observa. Ustedes tienen que aprender, chicos, a mirar preparados histológicos y reconocer las estructuras. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy en presencia de un músculo cardíaco mirando esta foto? Porque veo células alargadas, núcleo central, estructuras que me marcan a los discos intercalares, células ramificadas, y no tengo dudas de que estoy en presencia de un músculo estriado cardíaco. Y ustedes me dirán, pero profe, yo acá no veo bien las estriaciones transversales. Busco, y acá en esta fibra las puedo detectar. Bueno, eso con respecto a la microfotografía que estamos viendo. Entonces, tiene núcleo central, oval, grande, claro. Fíjense cómo me permite ver estos puntos más basófilos. ¿Qué representa dentro del núcleo esos puntos basófilos? La cromatina, profe. Miren esto de acá. ¿Qué es este punto basófilo grande que yo veo dentro de este núcleo? Y acá veo lo mismo, pero en dos. Nucleolos. Acá veo dos puntos Núcleo. muy basófilos, que es La Nucleolo. fibra. exactamente lo que me permite distinguir claramente la presencia de uno o dos nucleolos en el interior de nuestro núcleo. Con respecto a esto que ven acá, que les decía hoy que eran los discos intercalares, es un sistema de unión que, como bien les decía hoy, tiene que ver con especializaciones de la superficie lateral de la célula que representa la zónula adherens, asocian a las células o a las fibras musculares entre sí, para constituir lo que vamos a llamar miocardio, que es el músculo cardíaco. Estos discos intercalares generalmente se corresponden con la línea Z. ¿Cuál era la línea Z de nuestras estriaciones transversales? ¿Qué representa la línea Z? ¿Dónde se ubica la línea Z? En el Ubica en centro. el medio, Central de profe. la banda I. Ahí. Exactamente, dentro Y de la delimita el banda sarcómero. clara. Exactamente. Tienen, bueno, el aspecto de una escalera que con mucha dificultad podemos imaginarnos que vemos esta forma de escalera. En algunos preparados se ve bien, en otros no tan bien, y se puede distinguir eso que estamos diciendo de aspecto de escalera. Y bueno, y están ubicados en la parte media de las bandas I porque obviamente pertenecen a las líneas Z o coinciden con las líneas Z. Profe, una pregunta. Sí. Te escucho.
músculos intercalares solo vamos a encontrar en el tejido del músculo cardíaco. Así es. Ok. Es típico del cardíaco. Así como su núcleo central y las ramificaciones, los discos intercalares. Esas son las tres cuestiones que ustedes tienen que saber claramente que son solamente del músculo cardíaco. Seguimos. ¿No? Ahí está. Esta sería una ultraestructura. ¿A qué llamamos ultraestructura? A la visión al microscopio electrónico, por eso no tenemos coloración. Vemos un dibujo blanco y negro. Y eso a esta altura ustedes ya están en condiciones de saber que cuando yo veo algo coloreado, estoy mirando una imagen al microscopio óptico. Y cuando yo veo algo o una imagen como esta, en blanco y negro, sin coloración, en realidad no es en blanco y negro, es sin coloración, estoy hablando de la ultraestructura de un tejido porque la estoy observando al microscopio electrónico. Bueno, a estas fibras musculares siempre le acompañan mitocondrias muy voluminosas y acá podemos ver el ejemplo de una de ellas que se encuentran entre las miofibrillas, y que a veces se extienden a toda la longitud del sarcómero. Cuando hablábamos de sarcómero, hablábamos de lo que hay entre ambas líneas secas. Y por último vamos a ver lo que es el músculo liso. Y acá atrás tenemos la imagen de la composición de un músculo liso, que no tiene estriaciones en su composición, por eso lo llamamos liso, pero eso no quiere decir que no tenga filamentos de actina y miosina. Sí tiene filamentos de actina y miosina el músculo liso. Y acá vemos una imagen, no, esto es una fotografía de un preparado histológico al MO, donde se ven que las células tienen esta forma. Son ahusadas, con núcleo central oval o alargado, y que se disponen la parte fina o ahusada de una fibra junto a la parte más gruesa de la siguiente, constituyendo así la trama muscular. Acuérdense que siempre alrededor de una fibra muscular, sea estriada o sea lisa, acompaña un tejido conjuntivo. ¿Dónde se ubica en el organismo el músculo liso? En las paredes del tubo digestivo y en las paredes de los vasos sanguíneos. Acá vemos al MO y con H y E, esto que veo acá es un corte transversal del músculo liso. Y esto que veo acá es un corte longitudinal donde me permite ver claramente las células ahusadas con núcleo central único y alargado del músculo liso. Acá fíjense también cómo al cortar la fibra muscular vemos diferentes tamaños del núcleo y algunas sin. ¿Por qué? Porque depende de dónde fue el corte transversal de ese músculo, la célula va a aparecer con núcleo o sin núcleo. ¿Se entiende? Porque si el corte es acá, perfecto, lo veo al núcleo. Pero si el corte es acá, no voy a tener en el corte transversal las células con su núcleo en el interior. Bueno, como les decía hoy, ¿cómo se ubican estas células? El extremo fino de una limita con la parte más ancha de la otra. Eso para que sepan dibujar un músculo liso, ténganlo en cuenta. Y vamos a la ultraestructura. Fíjense acá cómo se ve bien el núcleo central. El plasmalema o el sarcolema tiene invaginaciones o cavéolas
en la superficie interna de esta membrana plasmática. A ver si lo podemos ver en esta imagen esquemática. En realidad lo que tiene son placas de inserción. Sitios, que son esas placas de inserción, son sitios donde se unen los filamentos de actina para que esto o esta célula pausada, alargada, se pueda contraer, porque el músculo liso también se contrae. Vamos a mirarlo un poquito acá. Acá está. Acá estarían las cavéolas, que son las invaginaciones de la membrana del sarcoplasma, los sitios de inserción de los filamentos de actina que se disponen estos filamentos en forma de malla, y cuando se produce la contracción, generalmente el músculo liso es involuntario, en cambio el músculo esquelético estriado es voluntario. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo liso se contrae por acción del sistema neuromuscular, igual que el otro, pero es involuntario, no necesita la voluntad para contraerse. En cambio, los músculos largos, como lo de los brazos, la contracción se produce de manera voluntaria, por una orden del cerebro hacia ese músculo, que ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata. Profe, ¿y el músculo cardíaco también es voluntario o involuntario? ¿Cuál? El músculo cardíaco, el El movimiento. cardíaco es autónomo, o sea, tiene una forma de contracción automática que solo él la tiene, que lo van a estudiar cuando estudien corazón en el módulo de morfofunción 2. Ahora estamos viendo la constitución del tejido. Después ustedes van a estudiar la fisiología de ese músculo. La fisiología es todo el trabajo que realiza ese corazón y cómo lo realiza. ¿Está? Y hablábamos de que para la contracción existe un mecanismo guiado por el sistema nervioso. En este caso, vamos a hablar de lo que es la unión neuromuscular. Neuro tiene que ver con el sistema nervioso y obviamente muscular con nuestros músculos. Y la unión neuromuscular es la zona de contacto entre una fibra nerviosa motora, que vamos a ver de qué se trata la clase que viene, y una fibra del músculo esquelético. Esto básicamente es la orden que le da nuestro sistema nervioso al músculo para que se contraiga. Eso significa que vamos a tener neuronas, por ejemplo, en el estómago, ¿sí? Que van a provocar la contracción de nuestro músculo, de los músculos que forman parte del sistema digestivo. Funcionamiento de esa unión neuromuscular. En realidad todo se produce a través de un impulso nervioso. Esto lo van a entender mejor la clase que viene cuando veamos sistema nervioso central y periférico y células del tejido nervioso. Todo se lleva a cabo por un impulso nervioso. O sea, el músculo recibe una orden del sistema nervioso. Yo les voy a leer esto para que ustedes se aproximen al tema. Cuando el impulso nervioso actúa, se libera, pero eso no van a entender porque no entienden la constitución de una neurona, pero para que escuchen y ya vayan relacionando. Se libera un neurotransmisor que va a ir a un espacio sináptico, se llama, para poder generar ese impulso nervioso, que es la acetilcolina. Bueno, ahí hay aumento de la permeabilidad, todo eso lo vamos a ver la clase que viene. La membrana se despolariza, pierde la polaridad, se propaga todo
a todo lo que tiene que ver con el sarcolema, que era la membrana plasmática de nuestra fibra muscular, a través de los túbulos T que están dentro del retículo sarcoplásmico hay liberación de calcio, y una vez que ese calcio se libera, se produce la contracción muscular. ¿Y dónde se produce la contracción? En el sarcómero, que es de un disco Z a otro disco Z. Eso es básicamente cómo se produce el funcionamiento de nuestros músculos. Y así vamos cerrando el tema de tejido muscular. Chicos, lo que ustedes tienen que saber es qué es el tejido muscular, cómo se clasifica el tejido muscular y cuáles son las características de los 3 músculos que forman parte de nuestro organismo, que son estriado esquelético, estriado cardíaco y músculo liso. Desde el punto de vista microscópico y la funcionalidad de cada uno. Cómo se produce la contracción muscular, que es la sarcómera, y eso es lo que tienen que dominar. Ahora seguramente en el taller van a trabajar mucho sobre esto, y la idea es que después de finalizar la clase de hoy, todos tengan en claro o puedan diferenciar un músculo estriado-esquelético de un cardíaco y de un liso. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Vamos terminando. ¿Alguna pregunta? Super, nos vemos el lunes que viene. Profe. Luego, profe. Sí, mi corazón. Profe. Ay, no puedo abrir. Profe. Sí, te escucho. Usted en un principio había dicho que si nos daba el tiempo iba a comentar algo sobre el parcial. Súper, sí, muy bien. Bueno, les comento. El examen parcial se realiza a través del aula virtual utilizando la metodología de cuestionario. Espera que quiero salir de la presentación. Ahí está. Quiero salir de la presentación. Ahí está. Así podemos charlar. Del cuestionario. Básicamente las preguntas tienen que ver con respuestas múltiples, donde solo una respuesta es la correcta. No hay trampas, no hay, todas son correctas, ninguna es correcta, o lo que hay es una respuesta de 3, que es la única válida. El puntaje es 1 punto por cada pregunta bien respondida, y para probar, al ser 40 preguntas, de las cuales 10 corresponden a cada una de las áreas, de las 4 áreas disciplinarias que constituyen este módulo, para poder aprobar tienen que sacar el 60% tienen que contestar bien el 60% de las preguntas. Es decir, sobre 40 preguntas, para aprobar con 6, tienen que sacar 24 puntos. Acuérdense que para promocionar tienen que sacar 7 o más de 7. Estamos, y cumplir con todas las presentaciones de todas las áreas, de todos los trabajos que se piden cada uno de los días de clase. 1 minuto por pregunta, tienen 1 minuto y medio, me parece que es, así que tienen 1 hora y piquito. Eso se les pone en el aula, no me acuerdo ahora el horario. Pero bueno, lo que sí les pido es que tengan asegurada la conexión a internet, dado que en caso de que se les interrumpa el examen por X causa, van a tener que recuperarlo de forma oral. O sea, que no hace el examen de cuestionario porque se le cortó internet, por eso les digo, asegúrense de buscar un lugar para el día del examen
que no tengan inconvenientes. Miren el tiempo con antelación, si va a llover, si va a caer granizo, no sé. Pero asegúrense porque en caso de que no rindan el examen o queden a mitad de camino del examen, no se les vuelve a habilitar el examen, sino que van a una instancia oral. No es lo mismo. Así que por eso trabajen ya con tiempo sobre la conectividad. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Y pues, Yo no entendí eso, lo de epimicio, perimicio y endomicio. epimicio, rapidito te digo, epimicio es el tejido conectivo que rodea todo el músculo. Todo mi músculo deltoide, por decirte, está rodeado por tejido conectivo y esa capa que lo rodea en su totalidad se llama epimicio. Perimicio se llama el que rodea a los haces que componen un músculo, haces de fibras. Y a cada fibra muscular le rodea un tejido conectivo que se llama endomicio. ¿Está? Otra cosa que es importante que sepan como estudiantes de ciencia de la salud, que ustedes saben que el músculo puede crecer por la actividad muscular física, puede aumentar de tamaño nuestra fibra muscular, ¿no es cierto? Ese agrandamiento o ese aumento de tamaño en la fibra muscular y en todos los aspectos, y ya van a ver de otras cuestiones que tienen que ver con la salud, ese agrandamiento recibe el nombre de hipertrofia. Y cuando el tejido muscular disminuye de tamaño, por ejemplo, por no usarlo, donde las fibras comienzan a achicarse, eso se conoce con el nombre de atrofia. Hipertrofia, el aumento muscular de la masa muscular, y atrofia, la disminución de esa masa muscular. Estamos hasta acá. Los dejo trabajar en el taller. No sé si van a ser las docentes, les van a dar un recreíto, un matecito, preparen, muévanse un ratito y continúen trabajando. Yo los veo, si Dios quiere, el lunes que viene con tejido nervioso para cerrar ya lo que es células y tejidos. Nos vemos ¿A qué hora pronto. nos volveríamos Cuídense a mucho. conectar? Chao, Sigan profe. trabajando. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, chao. Oh, profe. Chicas, a las docentes las dejo trabajar tranquilas. Me voy. No. Chao, Andrés. Chao, Costi. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos, chicas. Chao, Gaby. Chao. Chicos, atiendan un poquito, les vamos a explicar cómo seguimos. Ahora vamos a hacer un break hasta las 9:40 que van a encontrar el cuestionario habilitado en el aula virtual. Recuerden que les mandamos un correíto dándole aviso que iban a hacer el cuestionario el práctico. Entonces, lo que van a hacer ahora es, se van a ir al aula virtual, a las 9:40 se habilita el cuestionario hasta las 10:10. Una vez finalizado el cuestionario, si les parece y están de acuerdo las docentes, para las 10:30 nos encontramos nuevamente acá en la sala. Ok. Perfecto, Coti. Perfecto, Entonces, sí. ahora lo que va a hacer cada uno es, puede salir de la sala o por ahí si están en su compu, abrir sin salir de la sala el aula